Buenas tardes, bueno, esta tarde tenemos a una persona increíble, a nuestro hermano Pablo. Pablo, que Dios te bendiga porque tienes un testimonio precioso que contarnos y yo lo sé. Y por eso es que nos estamos comunicando contigo desde el centro del planeta hasta Argentina, donde te encuentras ahora, ¿cierto? Amén. Amén, amén. Sí, de Argentina. Ok, perfecto. ¿En qué ciudad estás? Bahía Blanca. Bueno, en la capital de Argentina, Buenos Aires, en Bahía Blanca sería. ¿Qué edad tienes, Pablo? 34 años. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el testimonio y todo para la gloria de Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios lo bendiga mucho. Primero, gracias por la oportunidad que está brindando usted, tanto como... Sé que en medio de todas las cosas está el Espíritu Santo de Dios y bueno, y a Dios siempre va a ser la gloria. Bueno, primero que nada, como dijo, me llamo Juan Pablo, apellido Rodríguez. Bueno, me encuentro, para que sepan todos, privado de mi libertad ya hace ahora 8 años y bueno, tengo una condena de 30 años en la cual en total privado de mi libertad le llevo 12 años porque ya estuve antes, le hice casi 5 años, más los 8 años de ahora, bueno, y primero que nada también quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, ¿no? De que Dios hace las cosas perfectas, de haberse presentado en mi camino. Para que quede claro, no es que yo estuve primero también, la primera vez que estuve privado de mi libertad en una iglesia, sino que siempre estuve en pabellones de lo que se le denomina población, siempre haciendo las cosas mal, metido en la droga y todas esas cosas, que fue de los 18 años, los 18 años que fue la primera vez que yo pisé una cárcel, y aunque desde niño siempre me anduve drogando, de los 14 años anduve metido en la droga, en la delincuencia, siempre con gente que hacía las cosas mal. Y bueno, y eso me llevó a que a los 18 años pisara lo que hubo en la cárcel. Y en esa condena hice muchas cosas malas, digamos, Dios me resguardó de muchas cosas, pero he lastimado a muchas personas. Y he salido en libertad cerca de los 23 años, después de casi 5 años. Y como aproximadamente a los 2 años después más tarde me meten en lo que otra vez privado de mi libertad, pero esta vez ya entré a lo que es la cárcel teniendo un llamamiento de Dios en mi vida. Dios me habló de mucha manera usando muchos profetas en lo que es acá en Argentina. He estado en diferentes ciudades, diferentes pueblos, y cada vez que entraba a un pueblo, una ciudad, en varias ocasiones he pisado una iglesia, y cada vez que entraba a una iglesia se levantaba un profeta y me hablaba de un ministerio poderoso. Dios me decía que me iba a levantar para predicar, que iban a haber muchas sanidades, milagros, cosas así, y yo no las entendía. Y cada vez que entraba se levantaba un profeta diferente, y en momentos creía y en momentos no. Hasta que un día estoy en una iglesia que es una iglesia muy grande, y recuerdo que entro y a los 5 minutos se levanta un profeta y dice, hay una palabra de Dios para Juan Pablo. Cuando suelta eso me hacen pasar para adelante, y el Espíritu Santo comienza a hablar a través de este varón y le dice, me empieza a hablar acerca de mi ministerio y a confirmarme acerca de lo que Dios me había hablado a través de tantos profetas. Y me dice, pero antes que yo te lo entregue, me dijo Dios, o sea, hablando del ministerio, vas a llorar, vas a sufrir y vas a vivir cosas dolorosas. Y yo dije, sé lo que está privado de la libertad, sé lo que es vivir en la calle, sé lo que es comer comida de la calle, sé lo que es vivir de esa manera, así que con más cosas más dolorosas, y nunca pensé que iba a ser de esta manera, y Dios otra vez me trajo lo que es la cárcel, pero esta vez cuando Pero yo entonces tú entré a un crees, pabellón tú cristiano, crees que cuando Dios, entré a un pabellón tú cristiano, crees que Dios es el que te llevó a la cárcel. sí, así es, porque yo vengo por una causa en la cual yo soy inocente. Y fuimos a ayudar a una persona y bueno, por ser las personas que estábamos ayudando nos metieron a tres, yo y 2 personas más privados de la libertad. Luego ellos 2 salen en libertad y yo, porque tenía antecedentes, me dejaron, y ahí quedo con 30 años. Ahora, ¿qué pasa? Esta vez yo reconozco que es Dios que me trajo a lo que es la cárcel, pero trajo solamente para que yo pueda conocerle. Hoy en día ya le llevo 8 años privado de mi libertad, y si así Dios quiere, en cualquier momento Dios me abre la puerta conforme las palabras que Él ha hablado, y el día que me abra la puerta, aunque le hice muchos años sin tener nada que ver,
yo voy a poder salir, voy a poder levantar mis ojos al cielo y levantar mi mano, y el día que tenga que hablar delante de personas voy a decir, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fueron estos 8 años. Aunque estuve adentro de una cárcel, privó mi libertad sin haber hecho nada en esta ocasión, porque en estos 8 años Dios hizo cosas tremendas a través de mi vida. Llegué a un pabellón que era cristiano, sin tener mucho conocimiento yo y de todas esas cosas. Al mi medio Dios permite que me quede a cargo del pabellón como el pastor de la iglesia, y sin tener mucha experiencia de lo que es la predica, sin saber nada, comencé predicando la palabra del Señor, y así estuve varios años trabajando para la obra. Recuerdo bien, y yo quiero hablarle ahora a los que son personas que están trabajando para Dios, porque hay muchas personas que tienen llamamiento de parte de Dios, ¿no? Muchas personas que Dios llamó con ministerios grandes, y yo cometí un error, y quiero aconsejar acerca del error que yo cometí. Durante 3 años yo estuve trabajando a cargo de pabellones, llevando gente adelante, y usando mucho el púlpito, porque Dios me había dicho que yo iba a predicar la palabra. Entonces yo dije, me voy a capacitar para lo que Dios me llamó, y empecé a usar el púlpito, y Dios me empezó a dar sabiduría, me empezó a dar revelación de la palabra. Pero llegó un momento que yo le llevaba como 3 años, y en un momento dije, usé estos 3 años de mi vida manejando gente, 3 años de mi vida estando en diferentes pabellones predicando la palabra, solamente para capacitarme para lo que iba a ser mi ministerio. Y dije, usé los 3 años para esto, pero no usé los 3 años y no usé mis años para conocer a Dios. Entonces llegó un día que agarré y dije, Señor, yo te entrego mi ministerio, para que cuando vos me lo devuelvas, ya me lo devuelva como alguien que sí te conoce. Y empecé a buscar lo que es la revelación, pero de Dios hacia mi vida, no la revelación solamente para predicar, sino la revelación de Dios. Y recuerdo que entré en un momento en el cual entré en 40 días de ayuno, y me arrodillaba de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, por noches. Pablo, ¿y cómo hiciste el ayuno de 40 días y 40 noches? No, lo hice 40 días, pero cortándolo todos los días. En las tardes lo cortaba, cerca de la noche lo cortaba, y al otro día arrancaba de nuevo. Ah, ya. Pero solamente porque quería conocer a Dios. Recuerdo que le llevaba una semana de rodillas, y no sentía presencia de Dios, no sentía que Dios me hablaba. Una semana, noches enteras ahí, de las 12 de la noche hasta las 6, y nadie, era como que estaba ahí, no había nadie al lado mío. A la semana me llaman unos siervos y me dicen, ¿por qué oras tanto? Me dicen, quiero conocer a Dios. Y me dicen, pero ¿Dios te habla? No. ¿Te ministra Dios? No siento nada. Y me dijeron, no tenés que orar más, me dijeron, tenés que hacer otra cosa. Y yo recuerdo que esa noche fui, me arrodillé de nuevo delante de la presencia de Dios, y le dije, mirá Dios, los siervos me dijeron que yo no ore más, le dije. Y le dije, yo, el día que vos me quieras mirar, le dije, yo no voy a estar durmiendo, yo voy a estar acá, le dije. El día que vos me quieras mirar, yo no voy a estar durmiendo, voy a estar acá. Y ¿sabe qué? Pasó una semana más y no sentí nada de Dios. Pero pasó algunos días más aparte de esa semana, y empecé a tener experiencias sobrenaturales en la cual por el Espíritu Dios me saca de mi cuerpo. En el Espíritu termino en el patio de la cárcel, y cuando estoy en el patio de la cárcel, Dios me saca hasta el cielo a una velocidad impresionante. Salí desde el planeta Tierra, pude ver el planeta Tierra tan chiquitito, las estrellas, salí, y Dios me llevó hasta el mismo cielo. Y ahí empecé a tener lo que es la revelación de Dios en mi vida, y así empecé a tener experiencias sobrenaturales con Dios, a escuchar la voz audible de Dios, empezar en un momento también estaba orando así, Dios me para en medio del universo, en medio de todas las estrellas, de todos los planetas, y cuando estoy parado, Dios me dice estas palabras, me dice, lo que no entendía lo vas a comenzar a entender, me dijo. Y mientras Él me hablaba estas palabras, en segundos eso que me habló, pude ver delante de mis ojos cómo Dios creó el cielo, cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó todas las cosas, y solamente fueron esos segundos, y como que vi desde el momento de la creación hasta el año ese que estuve parado, vi todo en segundos. O sea que te viste desde el Génesis hasta ahora. ¿Eh? ¿Viste desde el Génesis hasta ahora? Hasta ahora. Pude ver por revelación de Dios. Wow. Bueno, o sea, si hablamos de las revelaciones, visiones, o sea, experiencias hermosas con Dios. Dios me llevó, por momentos me agarraba de la mano y me llevó a pasear por todo el planeta, me habló Él, me dijo, Satanás, un momento me dijo, Satanás destruyó tu cuerpo, pero aquí yo te hago todo nuevo. Y vino restauración sobre todo mi cuerpo. En otro momento
el Espíritu Santo de Dios porque nosotros tenemos muchas veces heridas en nuestras almas, cosas que venimos cargando de nuestra niñez. Y a mí me habían contado hace un montón de años que cuando yo era chiquito, nosotros vivíamos en el campo, y yo lloraba mucho, y me acuerdo que me contaron de que cuando yo era chiquito mi papá me agarró de los pies y me revolvió contra la pared, me dio la cabeza contra la pared para que yo ya no llorara más, o sea, para matarme, digamos. Y recuerdo que un día estaba una madrugada y el Espíritu Santo de Dios me lleva por el Espíritu, podía sentir todo el Espíritu de Dios alrededor mío, y estaba yo en un lugar donde había mucho pasto. Y yo sabía que si yo le decía al Espíritu Santo de Dios, llévame a tal lugar, el Espíritu de Dios me llevaba. Y yo le pedí ir a un lugar al Espíritu Santo, pero él me dijo, primero te tengo que mostrar algo. Y cuando me dijo, primero te tengo que mostrar algo, me llevó al campo donde yo vivía cuando era chiquito, que yo no recuerdo porque era chiquito, pero el Espíritu Santo me llevó hasta ese lugar y me llevó hasta el momento donde mi papá me lastimaba la cabeza. Ahora, el Espíritu Santo me llevó hasta ese momento solamente para sanar mi alma, porque nosotros tenemos nuestra alma, quizá nuestra mente no recuerda, pero tenemos muchas veces cosas en nuestra vida muy profundas que vienen arraigadas por cosas que hemos vivido ni siquiera cuando nosotros teníamos recuerdo de memoria. Entonces Dios me llevó hasta ese lugar para sanarme. Por misericordia me mostró lo que era el arca de Noé, me mostró la revelación, el porqué del arca de Noé. Puedo escuchar la orden de Dios cuando se cierra la puerta, que algo que yo no sabía tampoco. Yo pensaba que el arca la había cerrado Noé, pero en un momento estoy así, se me abren los ojos espirituales y puedo ver el arca de Noé y puedo escuchar la orden de Dios, y a la orden de Dios se cierra el arca, y a la orden de Dios comienza a caer agua de una manera impresionante sobre la tierra. Entonces el arca se comienza a elevar. Cuando el arca se comienza a elevar, Dios agarra y Dios me habla y me dice esto. Me dice, lo que separa al hombre, o sea, lo que iban a ser salvos de la tierra, es el agua. O sea, lo que hace separación hoy en día, ¿no?, de los que hemos de ser salvos y de la tierra, que la tierra estaba llena de pecado como está en este momento, es el Espíritu. El que camina en el Espíritu es hijo de Dios. El que no camina en el Espíritu, lamentablemente, camina en la carne. No hay una definición de medio, no hay un tibio para llegar al reino de los cielos. O somos fríos o somos calientes. La palabra de Dios clara y dice que a los tibios lo vomitará de su boca. Ahora, por misericordia de Dios, después de varios años de estar en un penal que se llama Saavedra, Dios en ese lugar me enseñó cosas muy lindas. Me trae a otro penal que se llama Bahía Blanca, acá, que es la unidad número 4 de Bahía. Cuando llego a esta unidad, no era conocido, digamos, por el tema de la iglesia, sino era conocido porque yo había estado otros años acá y había hecho muchas cosas mal. Entonces cuando llego tenía mucha gente en contra, digamos. Y cuando llego, muchos que no creían en la transformación de Dios. Y para la gloria de Dios, después de unos meses, Dios me entregó este pabellón también, que es un pabellón cristiano, donde estamos predicando la palabra de Dios. Cuando llegué a este lugar, esto es para la gloria de Dios lo que voy a contar. Cuando llegué a este lugar había un ministerio dentro de la iglesia que fumaban cigarros antes de coordinar un culto, antes de predicar, se drogaban, se peleaban todos los días, se lastimaban. Y cuando llegué, sin que nadie me conozca, apenas llego, Dios me habló y Dios me dijo que me habían traído para acá para levantar un ministerio. Después de mucho de discriminación o muchas peleas en lo que es en el ámbito espiritual, Dios me entregó lo que es la iglesia, y hoy en día tengo un ministerio para la gloria de Dios que se está levantando, que no fuman cigarro, que se consagran para Dios, que estamos enseñando lo que es lo verdadero del cielo. Jesús vino con un plan, Jesús vino con un propósito, que dar la vida por el otro, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿entendés? Y nada, experiencia, yo tengo muchas experiencias, sufrimiento, tengo mucho sufrimiento. Ministerialmente, en el comienzo de un ministerio, no, ahora también es para los ministros que Dios está levantando en este tiempo. Cuando Dios levanta un líder, las personas que están a cargo de ese líder no le van a creer, porque la visión del líder es la visión del líder, no es la visión de los que están a cargo. Entonces, al ser líder va a tener que lidiar con un montón de cosas. El sufrir la discriminación, ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar para la obra de Dios, no sabía predicar bien. Muchas veces me paraba atrás de un púlpito y estaba 15 minutos y no sabía qué más decir, y me tenía que estar una hora. Uh-huh. Y al estar 15 minutos no sabía más nada que decir, y tenía todo el pueblo delante mío, salía llorando de atrás del púlpito y me arrodillaba 3 horas, pero no me arrodillaba 3 horas a decirle gracias, Señor, por los 15 minutos, me arrodillaba 3 horas llorando, y no me animaba a levantar mi mirada porque decía, tengo vergüenza. Uh-huh.
pero al otro día iba y me paraba igual, otros 15 minutos y salía llorando de nuevo, Señor, usame. Y así lo hice por mucho tiempo hasta que Dios empezó a darme sabiduría y hoy, por misericordia de Dios, predico la palabra, hoy en día puedo hablar bajo revelación de Dios y Dios me está enseñando muchas cosas lindas hasta el Pero momento. claro, la Porque, sabiduría que tú adquiriste también fue en base a la palabra de Dios Todopoderoso, o sea, leyendo la Biblia, alimentando tu espíritu con la palabra de Dios Todopoderoso. amén, amén. Mire, yo siempre digo esto, a mí me sacan Dios y soy un negro feo que no tiene nada para dar. ¿Entiende? A mí me sacan a Dios y no soy nada. Yo cuando llegué a los pies de Cristo no sabía hablar bien, o sea, me trababa en las palabras, no sabía hablar, no sabía escribir, no sabía escribir, Y Dios no te sabía enseñó escribir, no sabía absolutamente leer. todo. Y Dios me enseñó a hablar, Dios me enseñó a escribir, Dios. Pero también me pasé noches enteras llorando, noches enteras, Señor, enseñame, enseñame, hay almas que necesitan, Dios, noche entera. Y por eso digo, yo me pasaba noche entera llorando y para que Dios me enseñara me paraba atrás del púlpito y aunque me paraba atrás del púlpito 15 minutos duraba. Sin sabiduría, quería leer, me trababa, decía mal las palabras, me trababa con las palabras, todo hasta que un día vino el poder de Dios y empecé a predicar, levanté mi mano y empezaron a caer por el piso, empezaron a bautismo en el espíritu, en lengua. Llegaba un momento en el cual ya me paraba a predicar y no necesitaba predicar porque tan solamente con que me paraba y al comenzar a pronunciar el nombre de Jesús se transformaba el ambiente y liberación. Y estoy viviendo en un ámbito que por misericordia de Dios es hermoso. Cuando uno llega a un lugar, las cosas se transforman. Hay algo que está metido en las cabezas de muchas personas, no solamente acá adentro, sino allá afuera, en lo que es la iglesia. Y es una pregunta que yo le he hecho a muchas personas, le digo, ¿qué pasa si llegas a una iglesia, a ponerle, llegás a un pueblo y no estás congregando en ningún lugar? O quizás muchas personas están congregando. ¿Qué pasa si a la iglesia donde vas hay una doctrina errónea? ¿Qué pasa si a la iglesia donde estás yendo no hay presencia de Dios? ¿Y cómo ¿Qué te das pasa? cuenta de eso? Sencillamente porque el que tiene el conocimiento de la palabra sabe cuando alguien está errando en la doctrina. Uh-huh. El que camina bajo revelación sabe cuando alguien está hablando solamente por arriba de la palabra y cuando alguien se mete en los secretos de Dios para traer revelación del cielo y que el pueblo pueda ser alimentado en el espíritu, no en el conocimiento. Amén. Y la presencia de Dios es algo que se siente, así que uno cuando entra a una iglesia se da cuenta si hay presencia de Dios, si hay revelación de Dios, si hay alimento espiritual o si están enseñando cualquier cosa, digamos. Así. Entonces mi pregunta siempre fue esta, yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué haces si comenzás a ir a una iglesia y no hay revelación y no hay presencia de Dios? ¿Qué haces? Y la respuesta de todos siempre fue esta, no, me voy a una iglesia donde haya presencia de Dios y haya revelación. Uh-huh. Esa fue la respuesta de toda la gente. Uh-huh. Y yo digo de que no, que si nosotros uh-huh. cargamos la revelación y nosotros cargamos la presencia de Dios por misericordia, por eso es que digo, yo llegué a este penal ahora y estaba todo, el ministerio todo torcido, la palabra torcida, y cuando uno llega a un lugar, el lugar es transformado por lo que uno carga, o sea, si uno carga a Dios, el lugar se llena de Dios, uh-huh. ¿Entiende? Y para la gloria de Dios eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los que tenemos a Dios, es no irnos a otra iglesia. Si tu pastor está mal, si están hablando mal, si se equivocan, no acusarlos, porque el que acusa es Dios, el que acusa es el diablo. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer lo bueno del cielo, nada más, establecer el reino de Dios. Es lo único que tenemos que hacer, ese es mi consejo para todo. Claro, porque todo de mucha bueno, manera salir adelante siempre. Ajá. Sí, lo escucho. Sí, porque nosotros, escucho. nosotros como humanos no podemos juzgar, ¿cierto? El único que en realidad puede juzgar es Dios. Y ni siquiera siendo Dios lo hace, ¿no? Y es tan misericordioso, tan amoroso eternamente con nosotros. Y en realidad lo que yo pienso es que deben saber las personas que Dios es un amor eterno, infinito. Y eso es Dios, ¿no es cierto? No es una religión, sino una relación que cada uno llegue a tener con Él y nosotros somos su iglesia, somos su templo. Nosotros somos el templo de Dios y tenemos que irnos limando todas esas fallas, de esas falencias que tenemos como seres humanos
para llegar a una santidad como Jesucristo nos dio su ejemplo, ¿no? Amén. Que claro, Amén, es amén, amén. durísimo y es muy difícil llegar a esa santidad, pero, pero con ese ejemplo que tenemos de nuestro precioso Jesucristo, que es nuestro único Salvador, y dio su vida por nosotros, y nos amó tanto, y Dios lo resucitó de entre los muertos, tenemos que rogarle a Dios, como tú lo has hecho, que nos ayude a llegar a tener esa Amén. santidad para que cada vez que caminemos en nuestra vida, lo que hagamos es alabarle a Dios con nuestros pasos, ¿cierto? Amén, 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 amén. Lo que dice que al que mucho perdonó, mucho amó, dice la palabra. Amén. ¿Entiendes? Siente verdaderamente que la sangre de Cristo lo limpió. Esa es la diferencia entre muchas personas. Muchas personas no se sienten hijos de Dios. Ajá. Pero el que se siente hijo de Dios, el que siente que la sangre de Cristo lo limpió y la verdad sabe que uno ya no vuelve a ser el mismo, uno ya no vuelve a caer, ya no quiere contristar al Espíritu Santo. Ahí está cuando a Jesús lo crucifican, lo presentan y dicen que había pecado y le preguntan qué pecó, dice porque hizo llamarse a sí mismo hijo de Dios. O sea, la acusación por la cual lo llevaron a Jesús era porque hizo llamarse a sí mismo hijo de Dios, decían los que lo habían entregado, los que tenían la ley, ¿no? Pero ¿por qué personas que tenían la ley lo acusaban a Jesús y decían hizo llamarse a sí mismo hijo de Dios? Y Porque a ellos mismos, yo tengo a ellos mismos, una pregunta, Pablo, para ti. Tú sabes de las bodas de Canaán, ¿cierto? sí, Ya. ¿Tú qué crees? Que ese vino que Jesucristo hizo como milagro, ¿tenía alcohol o no tenía alcohol? yo creo que en ese tiempo los vinos que se hacían en ese tiempo no eran con todo el químico que se trae ahora hoy en día. Ujú. Entonces hoy en día también muchas personas erran y piensan de que uno puede tomar alcohol, ¿entendés? Porque tenemos muchos cristianos que pueden tomar alcohol, en cuanto no es así. Yo estoy, quizá, yo no estuve en ningún instituto bíblico, nada, porque bueno, estoy aprendiendo acá por misericordia de Dios lo que hay dentro de una cárcel. Pero yo salí de lo que es el alcohol, salí de lo que es la droga, salí de lo que es las palabras muchas veces corrompidas y esas cosas. Hoy en día se está predicando un evangelio muy liberal, se está predicando un evangelio en la cual pareciera como que si vos predicás muy duro, si vos predicás del arrepentimiento y si vos predicás en contra de muchas cosas, te tratan de religioso, te tratan de fanático, te tratan... Pero alguien que fue limpiado por la sangre de Cristo y sabe verdaderamente de dónde Dios lo sacó, siempre va a hablar la verdad. Amén. ¿Entiendes? Porque yo no puedo entender que un hombre de Dios o alguien que piensa que se va al cielo puede vivir una vida así, una vida cómoda. No lo entiendo, tiene un espíritu engañador, yo diría. ¿Entendés? Porque el que camina el Espíritu Santo, te enseña lo que está bien y lo que está mal. A mí yo no necesité que nadie me enseñara. Así Porque, es. como le dije, estoy aprendiendo dentro de una cárcel. Ujú. Las revelaciones, la visión y las cosas que tengo de parte de Dios fue porque el mismo Dios me las tuvo que enseñar Él, porque si no yo también, si yo me hubiera dejado de enseñar por esa doctrina que está hoy en día dando vuelta, lamentablemente hoy usted estaría hablando con alguien que sale de acá y sale, qué sé yo, se prepara acá ese vino que se hace acá adentro para tomar. Claro. Total un poco para tomar, pero no. Claro, claro. Y esa es la verdad. Yo también pienso eso porque hoy estuvimos estudiando un momento con unas personas católicas y unas personas cristianas y en realidad para mí Dios no es una religión, es una relación de amor eterno. Y Dios no es quien para tentarnos, porque en la Biblia dice que Dios no nos tienta en absolutamente nada, porque Él es Dios santo, 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 gloria a Dios. Pablo, qué hermoso, qué mensaje por último tienes para la gente que ama a Dios y tiene una relación con Dios y para la gente que no ama a Dios. Bien, primero que nada, yo creo que seguramente por misericordia de Dios van a estar, si así Dios lo permite, escuchando muchos ministros. Y Dios permita que estén escuchando pastores y diferentes ministerios acerca de lo que es esto. Y quiero aclarar algo, si 10 minutos más me puedo tomar para aclarar algo. Dale. 10 minutos más. Quiero aclarar algo, hay un mensaje que Dios me dio para lo que
para lo que es la iglesia, para lo que es para estos tiempos. Hace un tiempo estaba orando de madrugada y Dios me habla con Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Cuando Dios me habla acerca de esto, yo le dije: Dios, lo prediqué mucho tiempo este mensaje, por años, y nunca me diste la revelación del mensaje. Y he escuchado a muchos predicadores hablar acerca de los huesos secos, y dicen: porque tenés tu familia que está seca, tenés tu matrimonio seco, tu ministerio seco. Y a mí, o sea, yo bendigo los mensajes, porque muchas veces muchas personas han sido animados por esos mensajes. Pero tener la revelación de un mensaje es tener lo que el cielo, el diseño del cielo, había algo que Dios quería enseñar en realidad. Entonces, cuando le digo a Dios, dame la revelación, Dios por el Espíritu me lleva al mismo lugar donde estuve Ezequiel y se me abren los ojos espirituales y puedo ver los huesos. Cuando veo los huesos que estaban todos desparramados, puedo ver cómo los huesos se empiezan a juntar. Cuando los huesos se comienzan a juntar, le digo: Dios, dame la revelación de lo que son los huesos. Entonces Dios me habla y Dios me dice: los huesos que se están juntando son ministerios y congregaciones, me dijo, que se están uniendo, me dijo Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos barrios acá, por lo menos en Argentina, donde hay 7 iglesias en un barrio. O sea, en una ciudad habrá 300, 400 iglesias, ¿no? Y en un barrio chico hay 7 iglesias y los pastores no se hablan. Los ministros entre sí no se hablan. ¿Entiendes? Y yo creo que en el mundo está pasando eso, que hay pastores que no se hablan, viven en el mismo barrio, uno hace un evento, una campaña acá, el otro hace una campaña allá, pero no se unen ellos a hacer campañas por el barrio, sino que hacen personales. Y que aquel pastor tiene la buena doctrina, que aquel pastor no tiene la mala doctrina, se cruzan en el auto y ni se tocan bocina, se cruzan en la calle y no se paran, no se saludan. El evangelista quiere ser más evangelista que el otro, quiere tener más unción que el otro. ¿Y qué pasó? Entró una división, ¿entienden? Lo que es la iglesia, no digo en el cuerpo de Cristo, porque lo que conformamos el cuerpo de Cristo estamos unidos, sino en la iglesia. Ahora, Dios me dijo que son ministerios y congregaciones que se están uniendo, me dijo Dios. Cuando de repente comienzo a ver los tendones que suben arriba de los huesos, le pregunto a Dios: ¿qué son los tendones? Y Dios me dice: es la doctrina, la sana doctrina, me dice Dios. Porque el que camina bajo la sana doctrina, hermano, lamentablemente no se puede estar desunido del cuerpo. ¿Por qué un hueso está salido del otro hueso? Es porque no tiene los tendones. Lo que sostiene un hueso con el otro hueso son los tendones. Es la doctrina de Cristo. Si caminamos en la sana doctrina, no puede haber división en nosotros. Veo la piel y veo la carne. Cuando veo la piel me dicen que es la imagen de Dios, o sea, la iglesia teniendo la imagen de Dios. Y hoy podemos ver la iglesia que lo que menos hacen, lamentablemente, hombres y mujeres de Dios, es tener la imagen de Dios en su vida. ¿Entiendes? Y cuando veo la carne es la vida en Cristo. Personas que no reflejan a Cristo. Y no es que yo estoy juzgando, estoy hablando de una realidad que está sucediendo en el mundo entero sobre la iglesia. Ahora, se habla del gran avivamiento que viene sobre la tierra. Todo el mundo está predicando y viendo el último avivamiento, y hace años que se viene hablando. Ahora, yo quiero decir esto. ¿Entiendes? Cuando habla, dice, cuando Dios llama a los ministros, cuando Dios llama a los apóstoles, dice habla de los ministerios, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Después dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, a un varón perfecto. No está hablando de un apóstol perfecto en su ministerio, un evangelista perfecto en su ministerio, sino que la iglesia unida, siendo uno, un varón perfecto. Hasta que la iglesia no se una, ese derramamiento que todo el mundo está hablando no va a suceder, porque Dios necesita un cuerpo bien unido, porque si no hay un cuerpo, ¿dónde va a descender Dios? ¿Entiendes? Y es lamentable verlo, iglesia desunida. Ahora, eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a estremecer la tierra cuando la iglesia se una. Un consejo me decía usted antes de lo que es una relación. Miren, yo entendí esto. Nosotros podemos inventar y podemos hacer